A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, le damos la atenta bienvenida a este tercer ciclo de conferencias gratuitas con el segundo tema que se está poniendo a disposición de todos ustedes, el cual es Arquitectura y Urbanismo Ecológico, presentado por el doctor Rafael de Jesús Guacús Elías. Él es docente de la Universidad CEPES. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre la vida profesional y académica del doctor Rafael de Jesús Guacús. Él es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Consejo Mexiquense y maestro en Urbanismo con mención honorífica por la UNAM y arquitecto por la Universidad Michoacana. Ha participado en cursos de posgrado en Ciencias Sociales en diversas universidades de los Estados Unidos, como son el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Texas, Campus Austin, la Academia Americana del Éxito en Washington, D.C. Desde el año 2000 forma parte del programa de expertos en suelo urbano patrocinado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y desde 2005 forma parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En el 2010 participó en la elaboración del Programa Estatal de Cambio Climático en el estado de Michoacán, financiado con recursos del Gobierno del Estado y el Banco Mundial. Del 2002 al 2015 se desempeñó como director de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Michoacán, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Urbanismo, en donde coordinó el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Michoacán. Ha escrito 2 libros propios y más de 20 capítulos de libros. Además, ha dictado más de 100 conferencias en México, de las cuales 14 de las últimas han sido como ponente magistral. Como director de tesis, tiene 4 asesorías doctorales, 5 de maestría y 14 de licenciatura. Es coordinador estatal de la Red Nacional de Promotores de la ODS en México y miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable, CDSN, en donde participa dentro del comité de expertos, además de participar como miembro del comité editorial de la Revista Iberoamericana de Medio Ambiente y dictaminador de varias revistas nacionales en México. Actualmente es profesor de tiempo y coordinador de la Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible de la Universidad Latina de América en Morelia, así como asesor e instructor virtual de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, en México, Michoacán. Pues antes de comenzar, quiero agradecerle al doctor Rafael de Jesús Guacús que esté el día de hoy con nosotros para impartir este importante tema que nos preparó para toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a pues a comentar los números. Ustedes mismos planteaban más del 60%, que sí, efectivamente, el urbanismo y la arquitectura son ecológicos, y solo un 32% dijo que no. Vamos a ver la presentación, a ver qué podemos encontrar y sacar de estos datos. Ahorita ustedes mismos al final van a encontrar cuál fue la respuesta correcta. Bueno, yo lo planteo como una pregunta: arquitectura y urbanismo ecológicos, es como una pregunta, y claro, pues es que hay una visión urbano-arquitectónica, paisajista, planificadora, muy grata, que nos presenta cómo puede ser la arquitectura cuando se conjuga en el territorio y cuando cambia la escala de la arquitectura a lo urbano, cuando hacemos una escala de ciudad, de territorio más amplia, ¿no? Pues puede ser muy agradable como este plan para desarrollar algunas zonas en los Estados Unidos con centros comerciales, los famosos malls, ¿no? En donde se mezclan los usos de suelo, puede haber comercio, puede haber negocios, oficinas, entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esos proyectos que pueden ser muy agradables, como en Shanghái para la vista, ¿no? Que se desarrollan vinculados ya sea por rompimiento con el paisaje urbano o por integración, cualquiera
cualquiera de ambos, en ambos casos, ¿no? Este otro, miren qué bonito se ve ahí los andadores, las vialidades integradas acá a los esteros, en el agua, el proyecto que puede ser perfectamente vinculado, ¿no? O torres que integran, ¿no? La arquitectura moderna, cristal, acero, todo lo que conocemos actualmente en el tema. Y bueno, el consumo energético, cuando vinculamos acero y cristal, no es ningún problema porque pues puede estar prendido todas las calefacciones durante el día y todas las luces durante la noche, y entonces el tema energético pareciera que no es ningún problema, como tampoco lo es la capacidad de poderse vincular en un aparente equilibrio con la naturaleza, tratando de permear la parte del hábitat de las personas con el hábitat natural, tratando de hacer esa integración, con sistemas integrados también, con sistemas integrados de transporte, de diferente movilidad ciclista, peatonal, perdón, movilidad férrea, como en este caso. En armonía con el ambiente, cierta armonía entre la naturaleza y el ambiente, como lo pueden ver aquí. La utopía o realidad de una ciudad verde. No importa el ecosistema, no importa si es tierra, es agua. Tampoco importa el clima, si es Dubái, ¿no? Si es desierto. No importa el suelo, si es un basurero como Santa Fe, por ejemplo, en México. Cualquier proyecto puede ser posible, como ustedes lo ven aquí. Vean, qué bonito. Sin embargo, esa isla de la felicidad que acaban de ver ustedes tiene algunos inconvenientes, varios inconvenientes diría yo. El costo energético es muy alto, el consumo energético, ustedes los que están por allá de Puebla, aquí vi algunos cuando viajan hacia la Ciudad de México, pues ven este mar de luz cuando bajan en el avión a la zona metropolitana de nuestro país en México, pues se ve un mar de luz infinito, que no tiene límite, con un alto costo energético, una urbanización en curso, ¿no? Segregación socioespacial, como ven aquí, marginación y pobreza, en una serie de males antiguos en el mundo moderno, perdón, hoy he hablado todo el día, entonces ya la garganta me empezó a pasar factura. Bueno, solo 4 ciudades mexicanas cumplen con una infraestructura básica que se requiere en cobertura de infraestructura. 8 de cada 10 ciudades mexicanas son datos oficiales, tiene una pavimentación inferior al 50% en su red vial. La mayoría de los núcleos urbanos no brinda un manejo adecuado de aguas residuales y tratamiento. La disposición de residuos sólidos es uno de los mayores problemas que tenemos en este país. Y bueno, tenemos todavía temas de tiradero a cielo abierto, y 4 de cada 10 ciudades mexicanas han experimentado en la década del 90 al 2000 un incremento en el número absoluto de viviendas sin agua entumada, sin servicios, sin conexión al drenaje, es decir, asentamientos informales o irregulares. Bueno, como ustedes saben, nuestro país desafortunadamente ha regresado a niveles de marginación y pobreza que teníamos en 1900, estamos en el 2021 y estamos en los niveles de exclusión y marginación que teníamos previo a la Revolución Mexicana, ¿no? Se peleó en este país por la desigualdad, por el acceso a la lucha, el suelo, a la tierra, y la marginación y la pobreza es un lastre que arrastramos, a pesar de que es el objetivo 1 de los ODS 2030, que se debería de trabajar en la agenda, y el 2 es la reducción del hambre. Nuestras ciudades están siendo invadidas por el despoblamiento del campo,
El 80% de la población en este país, 137 millones, vive en ciudades. Solamente el 20% de esos 137 millones vive en zonas rurales. Tenemos la pobreza urbana como una espiral descendente. Hay una hiperconcentración de riqueza en menos del 10% de la población de este país, un poco lo que ocurre en el mundo. Hay una hiperconcentración de riqueza en muy pocas manos y hay una gran cantidad de pobres, ¿no? Hay una gran vulnerabilidad de la población frente a todos los desequilibrios que vemos en el mercado laboral. Bueno, el trabajo asalariado desaparece y ahora solamente es el empleo o el autoempleo, ¿no? Hay una combinación de hacinamiento y precariedad en la infraestructura, en zonas marginadas, con espacios insalubres, ¿no? Que generan una serie desatan pandemias e enfermedades. Bueno, ya lo vimos con esto del COVID. La irregularidad en la tenencia del suelo y de la vivienda, bueno, pues limita los derechos de patrimonio, de propiedad y de derechos de propiedad patrimonial, es decir, la capacidad de que la gente escape de la pobreza patrimonial. Tenemos altos índices de pobreza patrimonial. La irregularidad en la tenencia del suelo, como ustedes saben, pues genera también asentamientos en zonas de alto riesgo. La calidad de vida, por todos estos datos que les estoy dando, se ve afectada, ¿no? Se eleva los niveles de inseguridad y de violencia. Es un dato muy importante. México, ¿no? Se ha desatado olas de violencias sin precedente en la historia de este país. La violencia llega a cualquier rincón de cada uno de nosotros en nuestras ciudades y pareciera no tener fin. Bueno, al mismo tiempo tenemos contaminación por ruido, por aire, contaminación visual. Cualquiera que haya vivido en la Ciudad de México y quiera llegar, por ejemplo, a Ciudad Universitaria, en su paradero principal, pues se va a encontrar con este panorama. Se ve sobresaturado el transporte público, el transporte privado te hace que la Ciudad de México se circule dentro de la Ciudad de México 2 horas en promedio, ¿no? Y bueno, pues este es el panorama general de contaminación, que genera contaminación auditiva, contaminación visual, pero también contaminación atmosférica. Desechos vertederos a cielo abierto, como es este que ustedes están viendo aquí, bueno, es el común denominador, y la cantidad de residuos que generamos en términos de ya sea sólidos, tóxicos, biológicos, quien los maneja, bueno, la federación, el estado o el municipio, pues también es un lastre que venimos arrastrando. Todo esto genera pues ciertas externalidades ambientales que no están incorporadas al sistema económico actual. Y como ustedes saben, bueno, nos encontramos atrapados en ciudades diseñadas para los vehículos, en donde la contraproductividad que genera la movilidad por el transporte es evidente. Estos sistemas fueron creados para circular velozmente, pero resulta que son totalmente contraproductivos porque cada vez se circula a menor velocidad en ellos, ¿no? En promedio, en las grandes ciudades de este país, la velocidad promedio es de 15 a 20 kilómetros por hora, cuando los carros pues, podrían circular hasta 120 kilómetros por hora, pero por la saturación del sistema, ¿no? Se vuelve contraproductivo. La irregularidad de suelo, ya se los comentaba a ustedes, es un lastre que venimos arrastrando, ¿no? Y la inequidad social, o sea, 10% de la población que lo tiene todo, 80% acá, lo que queda de porcentaje, bueno, pues está moviéndose entre uno u otro de estos dos polos sociales. Esto conlleva una serie de protestas sociales que vemos, ¿no? Que, bueno, fueron las protestas sociales, pues fueron un poco acalladas con todo lo que nos ha ocurrido ahora de la pandemia. Bueno, llegamos al ilógico que tras la 4ª ola de COVID que se vive en el mundo,
pues ahora la gente protesta por los nuevos confinamientos que se están dando en Europa, ¿no? Y sin embargo, estas protestas pues eran por la inacción de los políticos en el mundo. La cumbre mundial, la COP26, la conferencia de las partes desarrollada en Glasgow, Inglaterra, pues fue un gran escenario donde se montó un bonito teatro para curarse en salud los gobiernos del mundo de lo que no están haciendo para reducir el cambio climático, ¿no? Y bueno, la sociedad que ahí se manifiesta ha tomado las calles en sus manos para decirle a los políticos, ya basta. Ha habido movimientos para detener la política actual que vivimos de consumo de combustibles fósiles, reducirla, ¿no? Bajarle aparentemente el número correcto de partes por millón de gases de efecto invernadero que deberían de estar en la atmósfera, no debería ser mayor a 380 partes por millón. Vamos en 420 y en aumento, y pareciera que en esta década no se va a detener por una simple condición, el sobrepasamiento. La cantidad de gases que se generan hoy, si intentáramos pararla de inmediato a nivel global, de todas maneras, esos gases serían por sobrepasamiento, por la velocidad que llevan, el overshoot, ¿no? Mantendrían de todas formas el planeta calentándose. Entonces llegaríamos a 2 grados de temperatura arriba del promedio global, y se supone que deberíamos de estarlo controlando por debajo del 1,5 grados centígrados por debajo la temperatura, pero se ve que la próxima década no va a ser posible, no va a ser así. Por tanto, bueno, pues vamos a ver en las calles mayor protesta social, protesta por temas de agua, por temas de inseguridad, por temas de violencia, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que vemos que tenemos por delante? La situación y desafíos, bueno, pues se tiene que trabajar de manera coordinada con la autoridad, la sociedad, a favor de reducir la informalidad de suelo, de trabajar el tema de vivienda comunitaria, de buscar servicios que permitan a las poblaciones nativas, ¿no? Tener tecnologías apropiadas, mecanismos de autoempleo, en donde se construyan, por ejemplo, con infraestructura verde, capacidades resilientes de la sociedad. Yo pienso en algunas regiones de Argentina, ¿no? En donde se tienen huertos comunitarios, en algunas regiones de América Central, en donde hay comedores comunitarios, ¿no? También acá en México tenemos cocinas, comedores, ¿no? Bancos de alimentos. Un dato importante, más del 70% de los productos perecederos que se venden en los supermercados actualmente terminan en un basurero. Es todo un reto el que tenemos por delante. Desgualmarizar la economía. Cuando digo desgualmarizar, pues hablo, por ejemplo, de este esquema de tienda, macrotienda, tipo Walmart, ¿no? Que ha invadido y consumido en todo el mundo, y que ayuda a potencializar ese comercio global, ¿no? Ese liberalismo comercial, en donde el mundo se vuelve el gran centro comercial, y yo puedo pedir hoy cualquier producto que me va a llegar días después de China a través de estas grandes empresas, ¿no? Que están comercializándolo todo. Y entonces vivimos en un mundo de consumo infinito cuando el planeta es finito. No podemos tener un consumo infinito o un crecimiento infinito cuando tenemos un planeta finito con recursos finitos. Ese y además nos va a pasar la factura el propio planeta. Bueno, el dinamismo poblacional hace que cambie la demanda. Como les digo, hay una transición en nuestros países sudamericanos, centroamericanos, hay una transición de lo rural a lo urbano, pero las ciudades no están siendo adaptadas para absorber esa población, y mucho menos para ser resilientes ante efectos adversos de cambio climático. Hay muy poca y a veces nula coordinación entre los sectores gubernamentales, no solo de ámbitos similares, por ejemplo, federación entre secretarías,
sino también de ámbitos diferenciados, federación con Estado y municipio, transversalmente. Conocido esto como relaciones intergubernamentales que no están siendo debidamente abordadas. Hace falta indicadores con los cuales pueda la sociedad estar trabajando, darle seguimiento y monitoreo a las políticas públicas que se llevan a cabo. Estamos en una lógica de borrón y cuenta nueva cada vez que entra un nuevo gobernante, ¿no? Faltan estrategias de mediano y largo plazo para la acción. Hay mucha incoherencia en el manejo de los recursos financieros y dónde se invierten. Normalmente es por ocurrencia política y no por seguimiento puntual en un plan, en los programas, la planeación. Hay muy mala gestión territorial en general, muy mala gestión territorial, por lo menos acá en México. Algunos países quizás de ustedes tendrán un poquito más superada esta etapa. Bueno, ¿cuáles son las referencias a lo que me refiero? ¿Por qué veo este panorama tan desalentador en términos de si el urbanismo o la arquitectura son o no ecológicas? Bueno, miren, si ustedes ven los informes que fueron presentados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts a una serie de empresarios a finales de los 70 que se conoció como límites al crecimiento, o el informe del Club de Roma, pues resulta que los modelos en donde se metían todas las variables económicas, políticas, de recursos, etcétera, para ver qué ocurría con recursos, pues todos los modelos manejaban tendencias en las cuales había una caída, tanto en la curva de recursos, y cuando la curva de recursos, por ejemplo, energéticos, tenía una caída, pues la curva de producción de alimentos, pues en un momento dado también iba a tener una caída. Quizás la curva de población que vamos por aquí, miren, de los 8,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, se cree que se puede estabilizar en 10,000 millones de personas, pero tarde que temprano, tras la caída de la curva de alimentos y de recursos, también va a sufrir una caída abrupta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues esto en términos econométricos no es más que un punto de inflexión en una curva, pero en términos sociológicos es una hecatombe global, es una gran crisis ecológica y ambiental. Estos modelos fueron planteados por primera vez en el 69, ¿no? Por segunda vez en los 90 y por tercera vez en el 2009. Y claro, desde sus inicios, el informe del MIT, de los profesores Dennis y Donella Meadows, fue duramente criticado, ¿no? Porque pues, aparentemente no ocurría en el modelo tal cual como se pensaba en el mundo, aunque en algunos países, por ejemplo, África sufrió los embates de hambrunas y de crisis tal cual como este modelo había predicho, ¿no? El estado actual del tema de los límites es lo siguiente: la información del MIT bajo sus distintos modelos muestra siempre, o va a mostrar siempre, en todas las veces que fue modelado el sistema, puntos de inflexión negativos, independientemente del escenario en el que se presentara. El problema es que el cambio del paradigma al crecimiento requiere que se reconozcan los límites actuales en los que se encuentra la producción y el consumo, tanto de energía como de recursos. Sin embargo, esto no ha ocurrido así porque aparentemente ninguna nación en el mundo ha dicho: yo voy a empezar a reconocer que no puedo seguir creciendo, por ejemplo, económicamente hablando, y voy a empezar a decrecer, voy a ponerme un límite a este ilógico de mantener un motor económico de crecimiento continuo. Eso no ocurre, no lo dicen abiertamente, aunque debería de existir como tal, ¿no? Por tanto, la catástrofe del crecimiento bajo estos escenarios solo están ampliando la incertidumbre global que vivimos. No sabemos dónde, cuándo y cómo va a ocurrir la catástrofe, pero resulta que es inminente. Todos los indicadores apuntan en que en algún momento determinado pues va a haber estos puntos de inflexión y por tanto pues vamos a tener que salir, por ejemplo, de la era del petróleo, y salir de la era del petróleo es cambiar radicalmente el modelo de vida que tenemos. ¿Por qué salir de la era del petróleo? Porque ninguna nación productora de petróleo en el mundo, ninguna, desde
algunas desde los años 90 o en el 2000, tiene curvas ascendentes de producción. Ninguna, no hay una sola, ¿no? Por tanto, nos vamos a encontrar próximamente, ¿no? Con un petróleo de 3 dígitos en sus costos, ¿no? Y lo que va a llevar al tema de escasez que ya algunos países lo hemos vivido, lo que significa tener 1 o 2 meses por ejemplo, sin gasolina para moverse. La gente se vuelve loca, hace filas en las noches para quedarse en las gasolineras, no sabe cómo puede llevar a cabo su vida cotidiana, pero no estamos haciendo nada para contrarrestarlo, ¿no? Por ejemplo, basta un botón de lo que les estoy diciendo como ejemplo. Aquí está la producción de petróleo en los Estados Unidos, y si ustedes ven, tuvo un pico máximo a finales de los 60s, y a partir de ahí, pues una caída, a pesar de que se conjuga con los stocks que se piensa que se tiene de petróleo en Canadá. Y claro, pues la escasez ha llegado al punto de que ahora se habla de extraer petróleo de la arena o de la roca, fractura hídrica de la arena, ¿no? Arenas que están ahí para extraer petróleo. Voy a seguir dando aquí. Bueno, es un poco la población de nuestro país respecto a su crecimiento, una curva ascendente. Y quiero que sepan un dato curioso, un dato muy curioso para México. El rezago habitacional en el 2000 nos hablaba de 4.300.000 viviendas de déficit. Pero hoy en este país tenemos 5 millones de viviendas abandonadas, deshabitadas o desocupadas por una muy mala política de planeación urbana, ¿no? Eso es como se encuentra el panorama a nivel país. La planeación urbana como tal, pues no logró los objetivos para la cual fue creada por el uso discrecional y en el tema de suelo, sin consecuencias por cumplir la legislación. Está desarticulada, los sistemas están desarticulados, la planeación del desarrollo, la planeación territorial y la planeación ambiental llevan su propia agenda, no se comparte una agenda en común. El modelo económico, macroeconómico, pues desde luego que lleva mano, hay el interés de la mercantilización del suelo, es más importante que del bienestar social del suelo. Por tanto, pues el suelo pues es a la demanda de quien tiene recursos, la ciudad la desarrollan quienes tienen suelo, que son normalmente compañías desarrolladoras, constructoras. Hay muy baja capacidad institucional al frente de los hacedores de la política urbana en este país, ¿no? Una investigación que recuerdo hablaba de que más del 80% de los servidores públicos que tienen un cargo en el tema urbano de la ciudad, pues no son planificadores urbanistas o arquitectos, son todo menos eso. Entonces, ese es un dato curioso, no tenemos servicio civil de carrera para el tema. Y bueno, la sociedad política ha reaccionado tratando de tener institutos de planeación para que ayuden a las municipalidades, pero todavía es muy incipiente el trabajo que están llevando a cabo. Hay mínima participación de la sociedad y ser un activista social en términos urbanos o ambientales en este país, pues es jugarte la vida, porque el mayor número de asesinatos políticos en México y Centroamérica, Sudamérica, pues es de activistas sociales, ¿no? Entonces es muy complicado hacer valer nuestros derechos ambientales, hacer coincidir los derechos humanos y ambientales con el derecho urbano, pues ha sido muy difícil hasta el momento. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, la agenda de nuestro futuro común que planteó el inicio del desarrollo sustentable. Su capítulo 9
estaba referido exclusivamente al tema urbano, y pues hablaba de la necesidad de frenar el crecimiento de la ciudad, de tener un desafío urbano, o sea, ya se veía venir en los países en desarrollo, y hablaba de la cooperación internacional. Sin embargo, todavía creo yo que la crisis que viven las ciudades, la crisis económica de nuestros países y la crisis que vamos a seguir viendo más adelante por esta colapso económico en la que entró el mundo, este impasse en la que nos encontramos, que además es un impasse producto de la búsqueda de recursos más allá de los que podemos tener, ¿no? O sea, obtener los recursos del medio ambiente periférico a la ciudad, pues generó que un virus saliera de su reservorio natural y pues nos afectara globalmente. En el tema del crecimiento de las ciudades, pues ustedes saben cómo la población ahora se va a hiperconcentrar en grandes espacios urbanos. El sistema económico se convierte netamente urbano, es más fuerte en la parte urbana que en cualquier otro lado. Ya tenemos ciudades o zonas metropolitanas con una economía global, que están interconectadas a nivel global y que toda la población que vive sobre la periferia pues tiene afectaciones económicas. El campo también se ha estado urbanizando, hay un proceso de terciarización económica, si consideramos que la actividad primaria se dejó de ejercer, por ejemplo, el tema agrícola o pecuario, y directamente se transformó a urbano, como ha ocurrido en el sureste asiático, ¿no? Muchas ciudades que eran, pues, ciudades prácticamente agrícolas, o regiones agrícolas o agrarias, de pronto se convirtieron en grandes centros urbanos. Y hay un investigador, Jorge Hardoit, del Instituto Internacional para el Desarrollo del Medio Ambiente, que dice lo siguiente: teniendo en cuenta la distribución de ingresos, la disponibilidad de recursos, ya sea nacional, local o mundial, la tecnología actual, la actual debilidad de los gobiernos locales y la falta de interés de los gobiernos nacionales en los problemas de asentamientos, no veo ninguna solución para las ciudades del tercer mundo, ¿no? Bueno, ahora ya no hablamos del tercer mundo, hablamos de países menos desarrollados, el sur global, y países altamente concentradores de riqueza, como es el norte global. Pero este autor pues no ve mucha solución, es una visión pesimista. Yo quizás tengo un poquito más optimista, porque confío en que la sociedad civil puede ayudarnos a través de los movimientos sociales a cambiar, porque tenemos dos vías: cambiemos por convencimiento o cambiemos por padecimiento, y creo que nadie quiere por padecimiento cambiar. Hagámoslo por convencimiento. La crisis de las ciudades pues es sobre todo muy pocos gobiernos en el mundo tienen la capacidad de enfrentar estos retos. Hay que formarse, hay que seguir estudiando, seguir preparándonos para enfrentar estos retos, porque además son las generaciones, ya no la mía, la generación X, la que está generando el cambio, sino las que vienen detrás de mí, generaciones como millennials, ¿no? Son quienes están ahora tomando las decisiones, son los que estarán al frente de la política pública en los próximos años. Siguen proliferando asentamientos irregulares con una expansión incontrolada de la ciudad, ya lo hemos medido, ya lo hemos visto. Nos falta ejercer mayor presión sobre la regulación jurídica para controlar esa expansión del suelo irregular. Hay una crisis sanitaria por asentamientos irregulares carentes de servicios y de saneamiento. Finalmente, la situación de las ciudades en el mundo industrial es un elevado consumo energético, degradación ambiental, decadencia, y necesitamos fortalecer las capacidades con recursos públicos y privados, así como desarrollo tecnológico, para mejorar los temas del dominio actual, que es de la producción de combustibles fósiles, de
de calidad del aire en nuestras ciudades, de contaminación atmosférica, de la movilidad, de romper con el monopolio del automóvil en la ciudad, etcétera. Entonces, este es un gran desafío, como lo hemos visto, con estrategias que se requieren en términos nacionales, subnacionales, con autosuficiencia. Aquí es donde centro mi visión, una participación informada de ciudadanos, un autoempleo que sea mejor remunerado, políticas para la autoconstrucción, etcétera, viviendas y servicios para pobres y la búsqueda del tema de los recursos, bueno, innovación, eficiencia, legitimidad, etcétera. Ustedes pueden revisar todas estas fuentes en internet, estas consultas web, los pueden revisar sin mayor problema. Esta cumbre mundial de si estamos o no ante el pico del petróleo que se llevó a cabo en Washington, estos centros financieros para la inteligencia energética, el tema, ¿no?, que va contra el automóvil, etcétera, ¿no?, energías renovables. Pueden ver todos y cada uno de estos sitios web que van a hacerles como va a reforzar la referencia de lo que estamos haciendo. Sí, desde luego vamos a proveerles las diapositivas, ya las tiene la universidad. Ustedes pueden ponerse en contacto con ellos para que desde luego se pueda estar pasando la información a todos y cada uno de ustedes. El tema de las preguntas, bueno, claro, si quieren, yo les dejo aquí mis datos, pueden revisarlos. Bueno, muchas gracias, doctor, por Sí. la presentación. Como lo comenta, pasamos a la sesión de preguntas. Si gustan los asistentes colocar sus dudas o preguntas que tengan sobre el tema expuesto por el doctor Rafael Guacús, ahora de irla comentando. Aquí revisando, doctor, Esteban Ortiz pregunta, bueno, antes que nada los felicita por su agradable conferencia y la pregunta que le hace es que si usted sugiere que hace falta consolidar el federalismo cooperativo mediante un marco legal de relaciones intergubernamentales que fortalezcan la coordinación y colaboración vertical y horizontal con el fin de tener gobiernos eficaces y eficientes. Sí, sí, y yo sumaría a estas RICs, a estas relaciones intergubernamentales, sumaría las comisiones y las comisiones o los comités en donde se involucra también actores sociales, ¿no? Cámaras de comercio, colegios de profesionistas, universidades públicas y privadas, para que participen también en la toma de decisiones y que no sean decisiones unilaterales o verticales las que se lleven a cabo en el manejo del territorio, del tema urbano ambiental. Gracias por la respuesta. Marvin Estuardo Hernández pregunta, ¿cómo debemos crecer una ciudad de adentro hacia arriba? De adentro hacia afuera más bien, ¿no? ¿Cómo debemos hacer crecer una ciudad de adentro hacia afuera? Yo creo que lo que se tiene que hacer es, primero, identificar dentro de la ciudad la vocación propia del territorio. Es muy importante el análisis de la economía urbana que nos permite tener mucha claridad de los flujos financieros, de la capacidad competitiva que tiene el territorio y de su capacidad de insertarse en los mercados globales, ¿no? Cada ciudad tiene su propia vocación y no puede ser reflejo de otra ciudad. Por ejemplo, yo me encuentro en este momento físicamente en una ciudad con una vocación turística, pero que ha impulsado la capacidad educativa, tiene una visión para llegar universidades, centros educativos de alto nivel, que puede ser un atractivo y además combinado con la parte turística, pues es un potencializador, ¿no? Desde luego que cada ciudad va a tener su propia característica, algunas por sus zonas en donde se encuentra ubicada, pues tiene mayor ventaja sobre otras ciudades portuarias, por ejemplo, tienen una capacidad de vinculación, ¿no? Por el puerto,
por donde se encuentren, por las vialidades, por la infraestructura. Claro, la infraestructura es un detonante, pero no necesariamente lo es todo. También la capacidad instalada, otras características que se tenga, que ayude a consolidar la propia ciudad y que se estudie a nivel barrial, que se haga trabajo, ¿no? A nivel barrial, para ver qué podemos ir transformando para ser más resilientes. Por ejemplo, el espacio verde que hemos perdido en las ciudades, pues se tiene que generar una política para volverse a recuperar a través de ciertas intervenciones gubernamentales, ¿no? En donde, por ejemplo, se fomenten los comedores comunitarios, los huertos urbanos, los espacios verdes, se dé oportunidad al transporte alternativo, a la movilidad no motorizada, pero son acciones que tienen que ir desde lo local, porque a pesar de toda la política internacional que vemos, de todos los objetivos que debemos de cumplir para poder mantener, salvaguardar la vida en el planeta como la conocemos, sobre todo de nuestra sociedad, pues todo eso va a ocurrir en lo local, en el espacio mínimo, en la unidad básica, que es nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestro barrio, nuestra colonia, etcétera. Gracias por la respuesta, doctor. Juan Carlos Díaz pregunta, lo felicita también y le pregunta, ¿cómo crecerá México en el mediano plazo sin los ingresos del petróleo? Pues es que tenemos una economía petrolizada y acuérdense que en el pasado pues eso no era así. Teníamos una diversificación de cosas. Imagínense territorios donde no necesariamente tienen petróleo. ¿Cómo han sobrevivido? O sea, ¿qué capacidades instaladas tienen? ¿O cómo pueden ellos venderse al mundo? Pues con otras cosas, con la economía terciaria. Servicios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestro país pudiera, su economía terciaria pudiera ser más fuerte que la economía generada por el petróleo, la economía terciaria, que son en servicios, por ejemplo, turísticos, ¿no? De baja intensidad, con una huella perfectamente bien medida, para que no impacte, ¿no? El territorio, pues tenemos de todo, tenemos cultura, tradición, tenemos playa, tenemos bosque, tenemos desierto, tenemos todo para hacer potencia económica en materia turística y de pronto no lo estamos aprovechando debidamente. Gracias por la respuesta, doctor. Luis Enrique García pregunta, ¿cuál sería nuestro rol como ciudadanos para mejorar esta situación y como profesionistas? Ahí es muy interesante la pregunta. Fíjate, yo les pregunto a mis estudiantes en clase, ¿qué haces tú por tu familia? Y normalmente la respuesta es muy similar. Todos por su familia lo hacen todo. Todos por la familia pueden hacer cualquier cosa. Pero cuando cambiamos la escala y les pregunto, ¿qué haces tú por tu cuadra? Ya como que la cosa empieza a modificarse. Algunos dicen, bueno, pues yo ayudo a veces a barrer o intento ayudar al barrio con tal acción, ¿no? Y si subimos de escala, se diluye la capacidad que tenemos de interacción con el espacio, con el territorio. ¿Qué haces tú por la ciudad? Pues ya algunos ya dirán, no, pues no, ya la escala ya no me permite claramente ver qué hago por la ciudad. Cuando hay muchas cosas que pudiéramos hacer por la ciudad, intervenir por el espacio ajeno, el espacio que no es el propio. Y en ese sentido, por ejemplo, la consolidación de grupos, ¿no? De trabajo en común que permitan hacer el trabajo en común, urbanismo táctico, mejoras barriales, participación en los comités, creación de nuevos comités a favor de ciertos espacios urbanos, públicos, fortalecimiento del espacio público en contra del espacio privado, ¿no? Creo que son muchas las acciones que podemos hacer y que tenemos por delante para trabajar tanto como profesionistas como ciudadanos. Muchas gracias por la respuesta, doctor Rafael Huacus. Al parecer son todas las preguntas que están en el chat. Sí, pues nada más comentar a la respuesta de si el urbanismo y la arquitectura son ecológicos, per se no lo son, no lo son, a pesar de que la mayoría de las respuestas diga que sí lo son. Lo que pasa es que tenemos que intervenirlos con esta visión problemática que vemos para modificar las condiciones y poderlos llevar en un despertar
de la nueva inteligencia ecológica. Es ahí el punto en donde he venido trabajando los últimos años, que tenemos inteligencias múltiples, somos cinéticamente inteligentes, auditivamente inteligentes, racionalmente inteligentes, pero la pregunta es, ¿ecológicamente te consideras inteligente? Y yo creo que muchos de nosotros no hemos despertado la sensibilidad de la inteligencia ecológica. Ahí está mi aportación y ahí es donde quisiera centrar que para poder tener una ciudad, un urbanismo ecológico, pues debemos empezar por nosotros mismos cambiando nuestro chip, ¿no? Hacer un despertar en nuestra inteligencia ecológica para entonces sí poder buscar tener un territorio más ecológico. Muchas gracias, doctor. Antes de finalizar, queremos agradecerle por su participación el día de hoy con este tema tan importante que nos preparó. Esperemos contar con su participación en algún otro momento en estos ciclos de conferencias gratuitas que ponemos a disposición para todas las personas o el público en general, o nuestros seguidores o audiencia que nos sigue a través de los diferentes medios en la universidad. No sé si quiera mencionar algo antes de finalizar la reunión. No, nada más, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos quienes se conectaron. Yo estoy a sus órdenes. Un saludo cordial. Muchas gracias, doctor.